Buenos días, jóvenes. Quien les habla una vez más, su profesor Cristian Farfán Paucar, ¿no? Continuamos con este aprendizaje virtual, ¿sí? Con el tema de la Constitución Política de 1933 y la Constitución Política de 1979. Espero que todos ustedes se encuentren bien de salud, de que estén en casa, repasando y tomando conciencia también de todas las recomendaciones que nos dan nuestro presidente de la República, como también nuestras autoridades. Sin embargo, es necesario decirles también de que tienen que guardar, digamos, cuarentena durante el tiempo que continúe esta situación que afecta no solamente a la región Ancash, también al Perú, como también al mundo entero. Bien, empezamos, jóvenes. La clase pasada estuvimos estudiando todo lo referente a la Constitución Política de 1920. A ver, recordemos algunas cositas. Dice, recordamos, ¿no?, que la Constitución Política de 1920 fue la Constitución de Augusto Bernardino Beleguía y que imperó, digamos, este gobierno durante 11 años. Esta fue la novena Carta Magna, ¿no? La novena Carta Magna, que fue aprobada en una Asamblea Nacional y que tuvo vigencia hasta 1933, fecha en que Luis Sánchez Cerro le va a dar un golpe de Estado en 1931, porque ya en 1933 ya van a hacer una nueva Constitución. Bien, algunos aspectos de esta Constitución de 1920, por decir, ¿no? A nivel político, impuso la renovación simultánea de los poderes públicos, ¿no? La renovación por tercios en el caso del Congreso de la República. Estableció el periodo presidencial en 5 años, que anteriormente recordemos que era 4, con posibilidad de reelección cuando transcurrieron otros 5 años. Sin embargo, esto sería modificado en 1923 para poder reelegirse una vez. Posteriormente, en 1927 también se volvió a modificar y esto le permitió ya tener una reelección, digamos, de forma indefinida, ¿sí? Como decíamos la clase pasada, muchas de las cosas o muchas de las, digamos, de aspectos, digamos, que entre comillas se puede considerar como positivos, como por decir la descentralización, quedaron en el papel, puesto que no se llevaron a cabo. Además, debemos recordar también que se instauró la responsabilidad política del gabinete ante cada una de las cámaras, en este caso, ¿no? Y la obligatoriedad de la renuncia ministerial a consecuencia de la falta del voto de confianza. Y también, ¿no?, se propuso la declaración, ¿no?, de la protección del Estado a toda la raza aborigen y se reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas. Además, también se prohibió que personas que no sean peruanos, o sea, cabe decir extranjeros, no pudiesen tener tierras, algún tipo de propiedad combustible a 50 kilómetros de las fronteras. En ese contexto se va a dar el golpe de Estado, ¿ya? El golpe de Estado por Luis Sánchez Cerro, que también luego en 1931, ¿sí?, se celebraron elecciones de carácter general, donde se enfrentaron quien fuera Luis Sánchez Cerro, ¿sí?, con Víctor Raúl Haya de la Torre, resultando ganador Luis Sánchez Cerro. En ese contexto ya se había dado el nacimiento, ¿ya?, de lo que iba a ser
la Constitución de 1933. A ver, algunos antecedentes de esta Constitución de 1933. Luego del golpe de Estado de Sánchez Cerro, hubieron muchas juntas militares, incluso alguna de ellas precedida por el mismo Sánchez Cerro. Luego de ello, un tal David Samanez Ocampo, ¿ya? va a presidir una Junta Nacional de Gobierno con representación en todo el país. Él va a llamar a una elección general y en 1931 va a suceder lo que hace un momento les relataba, ¿no? Cuando Sánchez Cerro y Víctor Raúl Haya de la Torre se enfrentan en elecciones. Sale ganador Sánchez Cerro, pero los apristas van a desconocer el resultado y se van a transformar en una oposición. Esto hace de que nazca una guerra civil, ¿no? Una guerra civil. Bien, se convoca el Congreso Constituyente de 1931, ¿sí? Y Sánchez Cerro va a juramentar ante este Congreso. Este Congreso fue presidido por Luis Antonio Eguiguren, que más adelante también hablaremos de él. En este contexto va a nacer la Constitución de 1933. Esta Constitución, que estuvo estructurada en 236 artículos, ordenados en 16 títulos. Fue la 10ª Carta Magna, que fue promulgada por el mismo Sánchez Cerro un 9 de abril de 1933 y que tuvo vigencia hasta el 28 de julio de 1980, cuando entra en vigencia la Constitución de 1979. ¿Ya? Bien, sigamos. Algunos aspectos importantes de la Constitución Política de 1933. Como ya anteriormente habíamos dicho, la Constitución de 1920 posibilitó que Augusto B. Leguía se enquistara en el poder. Entonces, ¿qué hizo este nuevo Congreso o qué se buscó? Se buscó la prohibición de la reelección presidencial inmediata. Ojo, se dejó tal cual, digamos, en este caso, el mandato de gobierno. Se fijó igual en 5 años. Pero a diferencia de la Constitución anterior, esta Constitución le quitó poderes, le quitó atribuciones al presidente de la República, ¿sí? Posibilitando que los mismos ciudadanos puedan interponer el llamado recurso de acción popular contra decretos o resoluciones expedidos por el Poder Ejecutivo ante algún tribunal de justicia para que declarase la ilegalidad o la inconstitucionalidad de los mismos. Y se va a eliminar las vicepresidencias, ¿sí? Ahora, como ya no existían o ya no habían en este caso vicepresidentes, quien tomaba el control era el presidente, o en este caso el Consejo de Ministros, ¿ya? El Consejo de Ministros. En el caso del Parlamento sería bicameral, es decir, de 2 cámaras, una Cámara de Diputados y un Senado funcional. ¿Ya? Y un Senado funcional. Ahora, además de poder recusar o de poder acusar al presidente y privarlo también de su cargo en el caso del Congreso, estas cámaras tenían el poder de poder censurar a un ministro, es decir, obligarlo a renunciar, ya sea a todos los ministros, o sea, al Consejo de Ministros en pleno, o a los ministros por separado.
También estableció la ciudadanía para ciudadanos, ¿ya?, que sepan leer y escribir, mayores de 21 años. ¿Ah? El voto sería secreto y directo. ¿Ah? El Estado no reconocía la existencia legal de partidos políticos de organización internacional. Esto en alusión al APRA. Recordemos que el APRA nace en México. ¿Ah? El APRA nace en México, ¿sí? Y para evitar, digamos, que el APRA pudiese llegar al poder, va a prohibir o va a no reconocer la existencia de estos partidos de orden, en este caso, internacional, y que también que aquellos que pertenezcan a estos partidos políticos no puedan desempeñar ninguna función política. ¿Ya? Y esto se aplicó como una especie de represalia, ¿ya?, porque se aplicó en contra del partido aprista y en contra del partido comunista, que fueron calificados como partidos internacionales. Una vez más, utilizaron a la Constitución para poder delinquir, para poder ser parte, en este caso, de la corrupción. Sigamos. Se estableció también la pena de muerte por homicidio, ¿ya?, por homicidio calificado, en este caso, por traición a la patria. ¿Cómo es eso? Cuando hablamos de homicidio calificado. Cuando hablamos de homicidio calificado se refiere a que haya una intencionalidad, ¿ya?, que haya un conocimiento del hecho, que haya de repente ferocidad, ¿sí?, al momento de cometer este delito. Bien. Ya para el año de 1933, luego de un mes de haber firmado o haber promulgado, digamos, esta nueva constitución, Luis Sánchez Cerro va a sufrir un atentado, ¿ya?, en el hipódromo de Santa Beatriz. Él va a ser baleado y a consecuencia de esa balacera, él va a morir en el hospital italiano. Como era natural, esta constitución decía de que como no había vicepresidencias, quien asumía el poder en este caso era el Consejo de Ministros, en este caso el presidente del Consejo de Ministros o el encargado del Consejo de Ministros. Pero una vez más se va a violar a la Constitución, y ese mismo día, ¿ya?, que se tenía que haber elegido, en este caso, al presidente, ¿no?, del Consejo de Ministros, que era el señor José Matías Manzanilla, ¿sí?, esa misma tarde el Congreso Constituyente elige a Óscar R. Benavides con la misión de poder completar el periodo del ya difunto Luis Sánchez Cerro hasta 1936, y ello generó de que una vez más se viole a la Constitución política. Es más, luego Óscar R. Benavides se enquistó en el poder un buen tiempo, y durante ese periodo, ya hasta parte de 1979, ya las postrimerías del 79, fuimos gobernados por las llamadas juntas militares. Ya, las llamadas juntas militares. Fuimos gobernados por los llamados estatutos, en este caso que se dieron durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Bien, en ese contexto, ya Juan Velasco Alvarado, ¿ya?, presidente en este caso de una de esas juntas militares, ¿ya?, había un plan llamado el Plan Inca, donde en 1968 Juan Velasco Alvarado proponía la creación de una nueva constitución, y se va a llamar a una nueva Asamblea Constituyente. Recordemos que la Asamblea Constituyente es la reunión de representantes de un país con la misión exclusiva de poder crear
una nueva constitución. Y una vez que esta constitución haya sido, digamos, promulgada, ¿no?, esta asamblea queda disuelta. Bien, se llama entonces a esta asamblea constituyente durante el gobierno de, en este caso, Francisco Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez, ¿sí?, como primer paso y regreso a la democracia. Francisco Morales Bermúdez va a convocar a una elección para formar, digamos, esta asamblea constituyente, para poder crear lo que conoceríamos luego como la Constitución Política de 1979. Bien, la conformación de esta asamblea constituyente se va a dar con una convocatoria en 1977, ¿sí? Y las elecciones se van a dar un 18 de junio de 1978. Ya en esta elección ya podían votar los mayores de 18 años, iban a votar 5 millones de electores. Para ese entonces, el expresidente, Fernando Belaúnde Terry, no quiso que su partido, Acción Popular, postulara en esta contienda electoral, porque no estaba de acuerdo con que el gobierno de ese entonces pudiese establecer ciertos lineamientos, es decir, limitar, parametrar ciertas acciones de la asamblea, ¿sí? Finalmente, esta asamblea constituyente, ¿no?, fue representada, ¿no?, por 100 representada por 100, digamos, en este caso, personajes, donde la gran mayoría la obtuvo el APRA, siendo Víctor Raúl Haya de la Torre su presidente. Su presidente. Ahí tenemos, por decir, la Constitución Política de 1979, ¿no? Los dos presidentes de la Asamblea Constituyente, Víctor Raúl Haya de la Torre y también el señor Luis Alberto Sánchez. El 28 de julio del año 78, cuando se instaló la Asamblea Constituyente, Víctor Raúl Haya de la Torre, al iniciar su discurso, criticó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, diciendo: el pueblo, al votar el 18 de junio, hizo una auténtica revolución, recuperar el ejercicio de una soberanía que le fuera negada hace 10 años. Bien, ahora ya con el nacimiento de la Constitución de 1979, ¿sí?, vamos a ver algunos aspectos importantes de esta Constitución. Fue promulgada en 1979, ya el 12 de julio. Tuvo 307 artículos ordenados en 8 títulos, cada uno con su respectivo capítulo, además de un preámbulo. El preámbulo que a la letra dice, ¿no?, la primacía de la persona humana, la familia como base de la sociedad, el trabajo como deber y derecho, base del bienestar nacional, la justicia como valor primario de la vida en comunidad. La forma de Estado era ya una república democrática, social, independiente y soberana, basada en el trabajo, según su artículo 79. Y es que esta nueva Constitución de 1979 iba a dotar o iba a generar una serie de derechos también relativos al trabajo, que posteriormente se iban a ver derogados con la instalación de la Constitución de 1993, que a capítulos adelante también explicaremos. La forma de gobierno unitario, representativo y descentralizado. El poder emana del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen en su representación y con las finalidades y responsabilidades señaladas en la Constitución y la ley. A ver. Principales disposiciones de esta Constitución. En el caso del sistema político,
se va a implementar lo que se conoce como la democracia representativa y se va a elegir al presidente y a los 2 vicepresidentes, y los miembros del Congreso también serían elegidos cada 5 años y ya tendrían que cumplir todo su mandato. Ya este Congreso no se iba a renovar tampoco ni por tercios ni tampoco por mitades, y se va también a corregir, digamos, el exceso de poder que se le había dado al Congreso, ¿sí? Bien, el Congreso de carácter bicameral, conformado por senadores y diputados. En el caso del Senado, 60 miembros que serían elegidos por regiones. Pero eso iba a ser mientras se crearan las regiones, porque para ese entonces todavía no existían las regiones, ¿sí? Además, también serían senadores vitalicios los expresidentes constitucionales de la República. La Cámara de Diputados, que estaba integrada por 180 miembros que eran elegidos por los departamentos. Ojo, se prohíbe la reelección presidencial inmediata, es decir, se tenía que esperar un periodo en el caso quisiera el presidente volver a reelegirse. Y también solamente la Cámara de Diputados podía interpelar, podía cuestionar, podría censurar o negar la confianza a los ministros. Otro aspecto interesante de esta Constitución de 1979 también es la llamada creación de la segunda vuelta electoral, puesto que esta Constitución establecía que para elecciones presidenciales, ¿no?, el ganador debería ser elegido por más de la mitad de los votos, o sea, el 50% más 1, ¿ya? El 50% más 1. Y en caso no llegase a esa cantidad de votos, se llevaba una segunda vuelta, una segunda elección, ¿ya?, dentro de los 30 días siguientes, ¿ya?, dentro de los 30 días siguientes, entre los candidatos que hayan obtenido el primer y segundo lugar. También establece la ciudadanía para los mayores de a partir de los 18 años. Recordemos que anteriormente la ciudadanía era para ser ciudadano teníamos que tener 21 años y saber leer y escribir. En el caso de esta Constitución de 1979, ¿sí?, le va a dar ciudadanía a toda persona, ¿ya?, que goce de su capacidad civil, y que el voto sería personal, secreto y obligatorio. También que los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales en actividad no podían votar ni ser elegidos. En cuanto a la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿ya?, se creaba este órgano con la finalidad de verificar la constitucionalidad de la Constitución. Como hace un momento decía también, en cuanto a los derechos humanos, ¿no?, si bien es cierto, se reconocían, ¿no?, ya los derechos o las llamadas libertades clásicas, la libertad personal, de reunión, de expresión, de tránsito, de inviolabilidad de domicilio, se le agregaba, digamos, los derechos del trabajador, ¿ya?, también derechos a la educación, ciencia y cultura, y de un tratamiento moderno a la familia. Consagró la estabilidad laboral como derecho fundamental de los trabajadores, ¿sí? Bien, y también va a eliminar
la pena de muerte. Recordemos que esta es la consecuencia de que en el Perú no se pueda aplicar la pena de muerte, puesto que en el año de 1978 el Perú firma el llamado Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que los países que hayan abolido la pena de muerte no la podrán volver a instituir, salvo denuncia del pacto. Bien. También va a garantizar la llamada economía social de mercado y el Estado va a ejercer actividad empresarial. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de economía social de mercado? Significa que nuestro país no es capitalista ni tampoco es socialista. Digamos que es un término medio entre ambos, ¿sí? Y que el Estado es gestor, digamos, de sus propios, en este caso, intereses. O sea, va a ser un empresario más. Esto va a cambiar con la política, en este caso, digamos, neoliberal, ¿no? En este caso de Fujimori, ya en 1993, que ocasionó de que el Perú, en este caso, vendiese una serie de empresas de carácter estatal a empresas o empresarios de carácter internacional. Bien, se crea también el llamado derecho a la insurgencia, o también conocido como la desobediencia civil. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos en violación de los procedimientos de la Constitución y las leyes que establecen. Crea también el llamado estado de emergencia en caso de perturbación a la paz o de orden interno, catástrofe u otras circunstancias, por 60 días, ¿sí?, prorrogables, en el cual las Fuerzas Armadas asumen el control interno. Y el llamado estado de sitio, que es en caso de guerra, invasión, guerra civil, ¿no?, por 45 días. Bien, para terminar, esta Constitución de 1979 ya va a ser derogada en forma automática un 5 de abril de 1992, cuando el ex presidente, en este caso nefasto del Perú, Alberto Kenya Fujimori, ¿no?, da el llamado autogolpe de Estado, reemplazándola con la Constitución de 1993. Pero aquí debemos tener en cuenta algo muy importante. Esta Constitución de 1979, en su artículo 307, ¿ya?, dejaba establecido que esta Constitución no perdía vigencia, ¿ya?, no perdía vigencia o no podía ser derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. Y eso ha hecho, ¿no?, de que muchas personas sostengan que la Constitución de 1993 es ilegal. ¿Por qué? Porque no ha sido, digamos, generada o no ha sido promulgada, digamos, con los mecanismos de una reforma constitucional que contemplaba la propia Constitución de 1979. Bien, muchachos, eso ha sido la clase del día de hoy. Hemos aprendido y hemos estudiado todo lo referente a la Constitución de 1933, ¿no? Hemos aprendido que una vez más a esta Constitución la violaron sus propios, digamos, parlamentarios,
¿no? Hemos aprendido también que esta constitución de 1933 fue motivo o fue usada como excusa para hacer persecución política, ¿sí? Y para cometer también, en este caso, otros actos. Hemos también aprendido el día de hoy de que a las postrimerías, o ya al término del llamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, se convoca una asamblea constituyente, ¿no? El general, en este caso Francisco Morales Bermúdez, convoca a esta asamblea constituyente para poder conformar una nueva constitución, y que esta constitución de 1979 tiene ciertas similitudes a lo que vendría a ser a la constitución que actualmente rige, que es la constitución de 1993. Bien, jóvenes, entonces la pregunta ahora es, deseo que busques información sobre qué tan posible sería, en este caso, digamos, volver a la constitución de 1979, estando ya en una constitución de 1993. ¿Sería legal? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Sí? La próxima clase estudiaremos todo lo referente a la constitución de 1993, ¿no? Ya hemos hablado del llamado autogolpe del 5 de abril de 1992. Para que puedas resolver esa última interrogante, te voy a dejar una afirmación más sobre ello, una situación más histórica ante esto, ¿no? En el año 2003, Alberto Borea, ¿ya?, y 5.000 ciudadanos presentaron una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de ese entonces, ¿ya?, con la finalidad de derogar a la Constitución de 1993. Pero esa acción, ¿ya?, fue declarada como improcedente por ese tribunal. Bien, muchachos, pórtense bien, hagan caso a sus padres, repasen, tengan en cuenta todas las recomendaciones de salubridad por parte de nuestras autoridades y nuestro gobierno nacional, ¿sí? Ayuden en casa y, como siempre, a triunfar. Nos vemos. Hasta la próxima, jóvenes.